Grabamos esta sesión y ante todo vamos a iniciarla en oración. Vamos a iniciar esta sesión en oración y posteriormente hacemos, bueno, los recordatorios respectivos de nuestro encuentro. Les pido a todos que entonces pues asumamos esta postura sobre todo del corazón para este encuentro al que el Señor nos invita semanalmente y creo que es también una postura permanente de oración para nuestra vida de fe, para nuestra vida de formación como misioneros y como discípulos. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ante todo a pedir la presencia amorosa del Espíritu de Dios en medio de nosotros, para que nos auxilie, para que nos acompañe, para que nos ilumine en medio de nuestro andar. Y digámosle: ven Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, ven Espíritu Santo de Dios al corazón. Ven Espíritu Santo de Dios a romper toda barrera que en esta mañana quiere evitar, Señor, que nosotros podamos tener una experiencia en ti, un encuentro con tu palabra, Señor, un encuentro a la escucha de lo que tienes que decirnos, plasmado allí en la Sagrada Escritura. Ven, Santo Espíritu de Dios, venimos con el corazón postrado ante ti, dejando, Señor, nuestros cansancios, dejando, Señor, tal vez nuestras situaciones que distorsionan un poco nuestro proceso formativo, nuestro proceso de crecimiento, nuestro proceso de discipulado. Ven Espíritu Santo de Dios a seguir inundando nuestra existencia. Espíritu Santo, toma esta plataforma que es utilizada para tu servicio. Espíritu Santo, toma la realidad de vida de cada uno de mis hermanos acá presentes, hombres y mujeres, laicos, religiosos, misioneros, todos, portadores del estandarte del Evangelio, Señor. Ven, Santo Espíritu, y dispón para ellos una palabra especial en este día, en este texto que compartiremos, en este texto que tú nos has regalado hoy, Dios, para ayudar en nuestro proceso de sanación y de restauración de vida. Un proceso que comienza por nosotros y un proceso en el que nosotros también nos hacemos portadores de sanación para otros. Ven Espíritu Santo sobre la vida de las familias de mis hermanos acá presentes, también en los ausentes. Permíteles, Señor, despejar el camino para su encuentro con nosotros. Permite, Señor, que puedan descubrir en este espacio lo necesario para poder también encontrarte a ti. Sigue caminando con nosotros, Señor. Queremos entregarte la vida de Manuel Tenjo, de nuestro tutor, la vida de Manuel y su misión, la vida de Manuel y su esposa, la vida de Manuel y su entrega por la evangelización, su entrega por esta obra Minuto de Dios. Sigue, Señor, colmándolo de salud física ante todo, colmándolo de salud en el corazón, colmándolo de salud plena e integral en su vida. Te entregamos, Señor, también la vida del Padre Fidel Oñoro, el decano de nuestra facultad, y también parte de nuestra familia eudista. Permite, Señor, que hoy pueda encontrar el paz y sosiego en medio de esta situación que atraviesa con su familia. Permite, Señor, que él pueda descubrirse sanado y salvado para ser también sujeto de salvación para su propia familia, su mamá, sus hermanos y su propio papá. Bendito seas, Señor, en esta mañana que nos encontramos contigo. Abre nuestro corazón para acercarnos a tu palabra. Y quiero invitarles hoy, mis hermanos, que el texto que podamos reflexionar en este día, en nuestra oración inicial, sea el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. Quienes tengan su Biblia allí cerca, para que me vayan siguiendo en la lectura.
Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. Según la traducción de la Biblia de Jerusalén, este evangelio reza: cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. Cuando la gente que lo andaba buscando llegó donde él, trataron de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: también en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Esto es palabra del Señor. Nos tomamos este momento para volver sobre el texto. Si lo tienes ahí al frente, puedes volver a repasarlo con tus ojos. Si tu ejercicio más bien te permite volver sobre el texto frente a lo que has leído, también puedes hacerlo. Y hoy este texto que nuestra oración nos motiva a iniciar este encuentro, ciertamente hablará de un Jesús que permanentemente en nosotros se nos es recordado. Un Jesús que ama estar con los otros y ama no solo estar con ellos, sino curarnos, acompañarnos. Y la primera enseñanza que vamos a encontrar en este texto nos hablará de un Jesús que cura para el servicio. Me ha parecido tan hermoso que el Señor haya suscitado para nosotros este texto, porque estamos aquí porque nos queremos formar, no por una sed personal que tengamos de crecer por crecer, y de crecer porque la palabra se haga una con nosotros, como para nada, sino que es una palabra que se hace para poder regar la vida de los otros, para poder servir. En este primer encuentro, Jesús cura para el servicio. Y lo hemos evidenciado en esa curación de la suegra de Pedro, que la hace ponerse en pie y la hace ponerse a servir de una vez. En lugar de haberse ido tal vez a celebrar, de haberse ido puesto a hacer otra cosa, ella se pone a servirle, y lo dice el texto. Jesús entonces no solo se va a quedar en esa mirada limitante que muchas veces los cristianos le damos al Señor, y es pues, ese Jesús que cura, venga y cúreme la vida, sino que es un Jesús que viene a restaurar la vida para que la persona se ponga al servicio de la vida, para que la persona venga a dar más vida, dar libertad a los prisioneros. También escucharemos en otras partes del texto evangélico que ampliamente nos relata la vida de nuestro Señor. Y es que era la reinterpretación que Jesús le había dado a Isaías. Y estos relatos de curaciones hacen ver estos procesos como verdaderas transformaciones, verdaderos exorcismos. Y si nos seguimos adentrando en estos versículos, vamos a encontrar otros relatos de curación más adelante. En el versículo 40 está la curación de la suegra de Simón en el 38 y 39.
Ahora el versículo 40 nos va a hablar de otra curación, cómo se multiplican las acciones de Jesús y nos da a entender que se trata de una constante de la actividad de Jesús. Sigue siendo prohibido curar en sábado y a Jesús siguen trayéndole personas aún. Algunas traducciones dirán a los enfermos y poseídos. Esta traducción en particular dice a todos cuando tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban. Salían también demonios de muchos. Pero si nos ponemos a hacer, bueno, un trabajo juicioso, veremos que eh, otras traducciones hablarán de enfermos y poseídos. Todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, dirán otras traducciones. Los enfermos y los poseídos, pues, eran los marginados de la época que vivían de la caridad, porque inclusive el poder religioso de la época los consideraba impuros de poder ser considerados y dignos de sanación. No eran considerados dignos para ser parte de la comunidad, eran entonces excluidos. Y esto pudieran pensar algunos que se trataba de un rechazo por parte de Dios. Imaginen ustedes, tal vez si nos situamos hoy en día, ¿qué piensa una persona rechazada por la sociedad o rechazada por la iglesia inclusive? Pues ni siquiera Dios se ha acordado de mí, ni siquiera Dios quiere tener en cuenta mis dolencias y mis situaciones. Pues Jesús viene a curarlos, viene a devolver la dignidad y viene a reintegrarlos a la comunidad de la que habían sido excluidos. Jesús no solo es el que vence el mal, sino que Jesús exhorta, conmina, dice aquí la palabra, al mal. No permite que digan de él que es el santo de Dios, porque no era el tiempo de afirmar públicamente el rol mesiánico de Jesús todavía. Pues en la parte final de este texto evangélico que hoy motiva nuestra oración, pudiéramos posar nuestra mirada en la itinerancia de Jesús, ese caminar permanente de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, esa itinerancia que nos deja el sabor de la misión, esa itinerancia que a mí me pone pues de una vez a recordar a Manuel, que no nos acompaña hoy permanentemente por estar en la misión, en la itinerancia. Y, obviamente esto viene a hacer una simbología también que la palabra de Dios nos deja de la universalidad de la misión. Vamos a encontrarnos con ese interés particular de Jesús de quedarse con ellos, con esos que acaba de sanar, pero también habrá una doble intención de Jesús de quedarse con todos, algún tanto difícil. Una doble intención de Jesús de quedarse no en los intereses particulares de él, sino en los intereses particulares del plan salvífico de Dios, del reino de Dios al cual hemos sido invitados. Y esto viene a ratificar la misión también a los otros pueblos. Tengo que anunciarles el reino de Dios, por eso me han enviado. Lo dice en el versículo 43. También en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Hay un padrecito que compara la vida en comunidad como un carro de esos que empujamos entre todos. Y en medio del ejercicio de empujar podía darse la ocasión de que algunos hermanos se subiesen al carro por cansancio, por debilidad o por cualquier otro motivo. Piense usted cuando queda el carro varado, dañado, accidentado, porque aquí hay muchos países, entonces tenemos que hablar distintos términos. Piense usted cuando el carro se nos daña, nos ponemos entre todos a empujar ese carro, pero algunos hermanos no tienen tal vez el aguante que el otro sí tiene y por necesidad de reponer fuerzas, pues se suben al carro, pues aún así el carro sigue avanzando con dificultad, pero sigue adelante. Ahora la pregunta que nos podemos hacer en medio de esta metáfora, de este carro que empujamos, es ¿qué pasaría si todos nos subimos en el carro y nadie empuja el carro? Pues que va a llegar un momento en el que ese carro queda inmovilizado. Ese carro queda inmóvil, no avanza ni para adelante si estamos, ni Dios lo permita, en una subida, lo que va es a irse para atrás.
como diría el padre Álvaro Duarte. Pues va a llegar un momento en el que también nosotros descubrimos en nuestra propia actitud de servicio que esa actitud se hace vital y esencial en nuestra vida comunitaria. Aquí hay una hermosa y grandiosa comunidad que ha decidido caminar en la formación, ojalá para llevarla también a sus propias comunidades. Y, y por eso se hace esencial volver sobre este llamado constantemente. Si cada uno comienza a segmentar sus esfuerzos y no hay una unidad para empujar este vehículo, pues jamás se va a mover este vehículo. Y ciertamente en muchos textos, inclusive paulinos, también vamos a ver esa presencia de la comunidad y esa necesidad de avanzar juntos hacia la misión. Hoy el recordatorio que el Señor quiere darnos ciertamente con este texto es primero que todos somos de Cristo y en el sentido, es el sentido central de ser comunidad. Es el sentido central de caminar. Por ejemplo, nosotros como Congregación de Jesús y María, principalmente como Iglesia Católica Universal, eh, ustedes en sus propias comunidades locales, en sus parroquias. Es el sentido central de ser comunidad. Nuestra vida encuentra todo su valor cuando se entrega por el otro por entero. A nombre del Señor, a nombre de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, a nombre de la familia humana que el Padre quiere reunir. Vamos a dar gracias al Señor por este texto que hoy nos regala y que seguramente si alguna frase, si alguna palabra nos ha quedado en el corazón dispuesta, pues es para que podamos seguir rumiándola, para que podamos seguir volviendo sobre ellas una y otra vez. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, porque caminas con nosotros, porque bendices nuestra vida y porque nos animas a encontrarte en el otro, en el hermano. Señor, que mi vida de servicio, Señor, que mi vida de comunidad sea una vida para el otro, sea una vida que vivo en clave siempre del nosotros, más allá del yo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los Por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, reitero los buenos días a quienes se han ido conectando con nosotros a lo largo de la oración. Les reitero, mi nombre es José Andrés Hurtado, soy seminarista eudista o candidato, como es el término que utilizamos acá en la Congregación de Jesús y María, candidato en formación hacia la vida sacerdotal. Actualmente estudiante de teología en la Pontificia Universidad Javeriana y bueno, ya he tenido la oportunidad de formarme en ciencias bíblicas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Soy periodista de profesión y soy venezolano y tengo ya unos 9 años viviendo acá en Colombia, pero bueno, por eso siento que mi familia ya se convirtió no en una familia geográfica, sino en una familia en el Señor, en una familia que está en todas partes. Les contaba a quienes llegaron de primeritos a nuestro encuentro que lastimosamente lo planeado para el día de hoy no se va a poder dar del todo en nuestro encuentro por una situación que escapa de nuestras manos, y escapa inclusive de las manos del propio padre Fidel Oñoro, porque su papá se accidentó, tuvo una fuerte caída, tuvo una fractura, exactamente no sé en qué parte de su cuerpo, pero hasta el punto en que, pues lo último que supera que inclusive lo tenían en la unidad de cuidados intensivos. El padre tuvo que salir corriendo hasta Barranquilla, que es donde vive su familia. El padre estaba en Bogotá, ayer estuvo en compromisos aquí en Bogotá, pero salió corriendo para Barranquilla y con mucho dolor pues nos pidió de alguna manera
aplicar un plan B en este caso para poder compartir de alguna manera con ustedes. Por eso no podrá estar de manera en vivo y en directo. Tendremos un material de él. Es un material muy interesante que les pido pongamos mucha atención, porque ciertamente pues no será la única invitación del Padre Fidel, lo tendremos en próximos encuentros y bueno, ojalá ya llevemos este bagaje de información que nos da el día de hoy para nuestro encuentro. En el desarrollo de esta mañana, como siempre, se va a compartir al grupo de WhatsApp el link para que ustedes puedan colocar su asistencia. A ver, el tema de la asistencia es sumamente vital. ¿Qué pasó? Han pasado ya algunas semanas, 2, 3 semanas, contando la Semana Santa del inicio de nuestro diplomado, y no me ha dado tiempo de ver los videos, porque puede pasar. Somos adultos, tenemos trabajos, tenemos familias, no nos ha dado tiempo de ver los videos. No se preocupe, usted no está engañando a nadie, porque ahí tiene los videos para que usted pueda volver sobre los videos cuando usted decida destinar un tiempo para ello. Si durante esta mañana no vamos a ocupar el tiempo completo de la mañana sincrónica en el encuentro de hoy, ¿por qué no ponernos al día entonces con los videos que tenemos pendiente? Ahora, ¿por qué decía yo esto de los videos que encuentran ustedes en el aula? Porque igualmente, así usted no haya visto los videos, le agradecemos, marque usted la asistencia al encuentro de hoy. La marque, bien sea porque la encuentre en el grupo de WhatsApp o márquela porque la encuentre en el aula virtual. Dicho también esto, es necesario que usted entre al aula virtual. En el aula virtual hay un cúmulo de contenidos y de material valiosísimo para este proceso. Material en texto, material en video, que nos va a ir alimentando mucho más este proceso. No es solo lo que compartimos en este encuentro de los sábados, sino también lo que vamos a encontrar allí posteriormente en el aula virtual, o mejor dicho, permanentemente en el aula virtual. Vamos a compartir entonces la enseñanza del Padre. Les pido mucha atención y al final tal vez podemos responder algunas preguntas referentes al diplomado y cualquier otra cosita. Me permito entonces compartirles el... Denme un segundito. A ver, a ver, a ver. Bueno, pongamos mucha atención. Un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas de la Renovación Carismática Católica de Honduras, reunidos en esta tarde en este primer Congreso Nacional de Servidores. Me da mucho gusto poder saludar a mi querido hermano sacerdote, el padre Víctor Ruiz, a quien hace ya algunos años que no había vuelto a ver. Me alegra mucho poder reencontrarlo por medio de este espacio y ahora como asesor de la Renovación Carismática Católica. También a mis hermanos Reinaldo Josué Ospino y Nadia Girón, quienes han coordinado este encuentro nacional de servidores. Y no puedo dejar de decir, si me permiten, una palabra de saludo y de afecto a nuestro pastor, al cardenal Óscar Rodríguez Malarriaga, arzobispo de Tegucigalpa, quien siempre ha estado al lado de la renovación carismática, nos ha dado un gran apoyo y también, como vamos, el tema de esta tarde tiene que ver con algo que él lleva en el corazón y que en su ministerio como obispo ha extendido por toda la iglesia en América Latina y por toda la iglesia, la conciencia de la centralidad de la palabra de Dios en la vida del cristiano y particularmente en la predicación. A través de él, un saludo muy especial a todos los señores obispos y hermanos sacerdotes y servidores de la iglesia en Honduras.
Bueno, en la enseñanza de esta tarde, esta primera enseñanza lleva como título El poder de la palabra de Dios en el servicio de la predicación. Repito, el poder de la palabra de Dios en el servicio de la predicación. Y resuena en este título, que es nuestro propósito. Vamos ahora a hacer una inmersión en la palabra de Dios para decantarlo. Ya la primera expresión nos dice lo esencial: poder. La palabra de Dios tiene poder. Y este poder todos lo podemos experimentar cuando predicamos la palabra de Dios, y lo siente de manera muy especial quien la anuncia y quien la recibe. Y para entender mejor esto, mis queridos hermanos, partamos de esto. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué afirmamos que la palabra de Dios tiene poder? Y veamos entonces un primer punto. La palabra de Dios tiene poder porque es voz del Espíritu Santo, porque es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y la predicación es precisamente eso. Todo servicio de la palabra es un darle voz al Espíritu Santo para que la palabra de Dios fluya por nuestros labios y pueda hacer sentir su poder. En la Biblia, nosotros nos encontramos con una tremenda novedad. Se trata de una realidad que está a la raíz de la identidad profética, de toda la dinámica de la revelación de Dios a su pueblo. Un Dios que le abre el corazón a su pueblo, se desparrama en amor y entonces lo puede conocer como su Dios. Y esto no es otra cosa, esta gran novedad no es otra cosa que la fuerza del Espíritu. Pongamos cuidado a esto. Quisiera que notemos el peso de dos realidades que se dan cada vez que se predica, cada vez que se anuncia. Y lo voy a enfatizar. Predicar es darle voz al Espíritu Santo. Podemos repetirlo todos. Repitan conmigo. Predicar es darle voz al Espíritu Santo. Y podemos, como decía, aquí notar el peso de dos realidades: voz y espíritu. Atención, voz y espíritu. En hebreo se dice dabar y ruach. Palabra y espíritu. Aquí palabra también es voz. Palabra y espíritu. Cuando nosotros abrimos el texto de la Sagrada Escritura, ya desde el puro inicio, libro del Génesis, capítulo 1, en el relato de la creación, nos encontramos con que estas dos realidades, la palabra, voz de Dios, y el espíritu, ya están presentes en el origen del mundo. Es más, se trata de dos realidades originantes. Donde no había nada, todo se da gracias a la voz y a la palabra y al espíritu, al dabar y a la ruach. Son entonces realidades que empujan hacia la vida. Palabra y espíritu son realidades que empujan hacia la vida. En el libro del Génesis leemos la frase desde el inicio, así comienza la Biblia, y esta es su primera revelación. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Y enseguida nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas informes. Todo era un tohu bohu, se dice en hebreo. Todo era caos y confusión. Y en medio de ello el Espíritu aleteaba como un ave en medio del caos. Entonces, el primero en aparecer en escena es el Espíritu. Pero inmediatamente, enseguida, en el versículo 3, no acaba de decir esto cuando sigue el narrador del libro del Génesis para decirnos, y Dios dijo.
Y Dios dijo, el espíritu aleteaba en medio de un caos y la voz de Dios resuena creando con su palabra, voz y espíritu. El predicador, todo predicador y toda predicación vuelve siempre a este principio originante, a esta experiencia fundante de la Sagrada Escritura. El predicador, todo el que anuncia la palabra de Dios, es al mismo tiempo un hombre de la palabra o una persona de la palabra y una persona del Espíritu, las dos cosas juntas. Es aquel que recibe la palabra de Dios para entregársela a sus hermanos, pero también es el que recibe el Espíritu. En la profecía de Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, hay una frase que fue muy del gusto de Jesús, el gran predicador, el hombre lleno del Espíritu, que al mismo tiempo él en persona era la palabra y nos entregó de manera completa y definitiva la palabra, Jesús de Nazaret. Pues Jesús llega a Nazaret el primer día de su misión, abre el rollo de los profetas y allí lee esta cita que a él le debió haber marcado tanto que ese día fue la cita que quiso proponer. Isaías 61:1. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres. Podemos ver aquí el Espíritu está sobre mí y luego Él me ha enviado para proclamar, para evangelizar buenas noticias a los pobres. Espíritu y palabra. Por cierto, en esta misma profecía de Isaías, en el capítulo 59, versículo 21, nos encontramos con una cita que tiene una gran afinidad y que muestra la conciencia del profeta Isaías, con el cual Jesús se identifica al inicio de su ministerio, para mostrar esta gran conexión entre palabra y espíritu. El, el texto dice, mi espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca, ¿sí ven? Espíritu, palabra. Mi espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Demos un salto ahora casi al final del texto bíblico, las cartas católicas, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21. Pedro, que ha recibido esta palabra de Jesús que ha sido el verbo para él, no solo el predicador, él mismo era el verbo de Dios, nos llega a decir esta frase que es bien conocida. Él dice que ninguna profecía, es decir, ninguna palabra proclamada en el nombre de Dios, se ha dado por voluntad humana. Es decir, no es ocurrencia, no es invento de unos cuantos seres humanos que quieren decir cosas, no. Él dice esto, sino que impulsados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, aquellas personas predicaban, hablaban de parte de Dios. Segunda Pedro 1:21. De nuevo, espíritu y palabra. Pero notamos aquí, precisamente en esta cita, otro aspecto. Pedro está hablando en esta ocasión de las profecías escritas. Acuérdense, los profetas eran los predicadores. En medio del pueblo de Dios, los predicadores eran los profetas. Este mismo título lo van a tener en la iglesia, en la iglesia de los orígenes, ya desde la Jerusalén del Espíritu, los predicadores, se le va a llamar los profetas. Los profetas, y hablará de doctores, maestros, profetas, son los predicadores. Y entonces, Pedro que dice, cuando dice que
Ninguna profecía ha venido por ocurrencia de seres humanos, sino que impulsados por el Espíritu, ellos hablaron de parte de Dios. Él hace caer en cuenta que no es lo mismo, aunque están interconectados, el movimiento profético y los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento. El movimiento profético, estos hombres llenos del Espíritu que proclamaban la palabra de Dios, era un movimiento amplio, flexible, vitalista. En cambio, los escritos ya recogían los testimonios de este movimiento, cogía y ponía por escrito sus predicaciones y la entregaba en los rollos o en los escritos que hoy tenemos en nuestras Biblias. ¿Por qué me he detenido en esto? Porque nos va a hacer caer en cuenta que así como nosotros cuando leemos la Sagrada Escritura y decimos palabra de Dios, reconocemos aquí una palabra de parte de Dios porque es inspirada por el Espíritu. Cada vez que alguien la proclama y la explica y la anuncia para que toque el corazón del pueblo de Dios, Dios es quien habla con la potencia de su Espíritu Santo, también por medio de estas palabras humanas. Y lo mismo va a ocurrir en el libro del Apocalipsis. Ya llegué al final. Comencé con el Génesis hace un momento, ya estoy en el último libro de la Biblia. Libro del Apocalipsis. ¿Quién es el narrador del libro del Apocalipsis? Es un vidente, vidente es profeta, un vidente profeta cristiano que se llama Juan. Este Juan del Apocalipsis se presenta a sí mismo como encadenado, o sea, perseguido y llevado a la cárcel por haber predicado la palabra de Jesús. La predicación le costó la cárcel, cosa que todavía en algunos países hoy ocurre, ¿eh? La predicación puede costarle la vida al predicador. Y en el capítulo 1, versículo 9 del Apocalipsis, él se retrata a sí mismo así. Yo estaba en la isla de Patmos, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Y enseguida va a tener el éxtasis, donde tiene una visión de Cristo resucitado. Y en conexión con esta visión viene enseguida toda la parte introductoria de este libro, que son 7 cartas a 7 iglesias, que empiezan todas con la misma frase. Dice el Espíritu a las iglesias. El Espíritu Santo le está hablando a la iglesia o a las iglesias que tienen nombres propios porque son comunidades localizadas. En un tiempo de crisis, de desazón, de persecución, de dificultad de todo tipo, de hambre, de pandemia, por cierto, también, la voz del Espíritu resonó por medio del predicador, que se llamaba Juan. Y este libro del Apocalipsis, que es un libro de esperanza, que levanta al pueblo de Dios, que lo llena de la energía del Espíritu, para que comience a vivir los tiempos nuevos y definitivos en el Cristo vivo y resucitado, nos dice que este predicador Juan, el del Apocalipsis, cayó en éxtasis en el día del Señor. Él lo dice en primera persona, en el capítulo 1, versículo 10. En el día del Señor, Kyriake, se dice en griego, en el día del Señor, entiende, un domingo, comienza el gran domingo, el día del Kyrios, del Señor, con su inmensa majestad sobre un mundo que necesita ser renovado. Y el hecho de que Juan caiga en éxtasis y contemple la gloria del Señor resucitado es apenas el punto de partida para que se abra el don del Espíritu. En el capítulo 4, versículo 2, se vuelve a repetir esta palabra, caí en éxtasis, que no es otra cosa que entrar en contacto con el Espíritu Santo, que le va a desvelar todo lo que tiene que proclamar.
predicar es claramente una experiencia del Espíritu y por eso tiene poder. ¿Qué es predicar? Es darle voz al Espíritu Santo. Es darle voz al Espíritu Santo. Y voz, palabra, dabar, y espíritu, ruach, son la imagen del poder de Dios que crea. Donde Dios habla, soplando su espíritu, todo se renueva. Brota la vida, cambian las cosas, se abren horizontes. Y entendemos entonces con este primer dato, que no ha sido más que subrayar la confluencia desde la experiencia fundante, la confluencia del espíritu y la palabra, entendemos que se trata de una realidad creadora, o creada y creadora, generadora de nuevas realidades. Lo que ocurre de particular en la predicación es que el predicador, el que anuncia la palabra del Señor, no es un simple mensajero, una persona que lleva recado, como el cartero que lleva la carta. Es mucho más. Es una persona llena del Espíritu, tocada por Dios en lo más profundo de su ser. Y dentro de él, este toque se va a traducir en palabras, en imágenes que llevan consigo la misma potencia del Espíritu para crear o transformar toda realidad. Hemos notado aquí, en primer lugar, en esta tarde, los dos términos, palabra y espíritu. Palabra que es voz y también la voz del Espíritu. Y ambos están desde el momento inicial en la escritura y aparecen hasta el momento final en toda la curva de la historia. Mis queridos hermanos, hay hay una eficacia increíble en la predicación cuando se hace lleno del Espíritu y con la conciencia de que las palabras no son las nuestras, sino las de Dios. Cada vez que anunciamos al Señor, entramos en esta misma dinámica. Una palabra inspirada e inspiradora que pasa por nuestros labios. Y no perdamos de vista esta doble dimensión. Y por eso mismo, hay que recordarlo, por esto mismo se trata de una palabra viva y eficaz. Tenemos el testimonio de Pablo, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso escribió su primera carta escrita, al menos dentro de lo que conocemos, a la comunidad de Tesalónica, escrita en la primavera del año 51 después de Cristo. Pablo estaba en Corinto y desde allí mandó una carta a la comunidad de Tesalónica porque lo habían sacado a patadas de Tesalónica, salió corriendo por la vía llamada Ignacia, luego descendió por Berea, había llegado a Atenas y finalmente a Corinto. Y Pablo todo el tiempo estaba diciendo, bueno, ¿y qué pasó con la misión que yo había iniciado en Tesalónica? Y Pablo decide coger papel y lápiz, en ese tiempo papiro y tinta, y manda una carta. Primera vez que conocemos una carta de Pablo. La primera carta no es la que está en el orden de los libros que es la carta a los romanos, esa por cierto es de las últimas. La primera carta que Pablo escribe en el orden histórico es la carta a los tesalonicenses. Y es interesante, atención con esto, que esta carta a los tesalonicenses comienza con un repaso, con la memoria, con la evocación de cómo fue que nació la comunidad en Tesalónica. Lo leemos en el capítulo 1, versículos 2 al 10. En el versículo 5 de esta introducción de la carta está lo esencial. La comunidad nació gracias al llamado del Señor. Y la comunidad, las personas de Tesalónica habían respondido y se agregaron a la iglesia. Y Pablo dice que él había sido el mediador de esta voz de Dios
que los llamaba. Versículo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Les fue predicado a través de nosotros nuestro evangelio. Y ojo, atención con lo que dice, no solo con palabras, casi como estoy haciendo yo ahora, como una comunicación fonética, no solo con palabras, sino también con manifestaciones de poder, con la ayuda del Espíritu Santo y con plena persuasión. Subrayen en sus Biblias esa cita de Primera Tesalonicenses 1:5. Les fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino con manifestaciones de poder. Pablo está diciendo, es que fue una cosa increíble. Cuando yo llegué a Tesalónica, esa ciudad tan pagana, cada vez que yo abría la boca, cada vez que yo les anunciaba a Jesucristo, llovía manifestaciones de poder con la ayuda del Espíritu Santo y con plena persuasión. Notamos entonces aquí el poder de la palabra en la predicación. Y esto Pablo en esta misma carta, en la primera a los tesalonicenses, lo volverá a subrayar en el capítulo 2, versículo 13, una de mis frases favoritas. Cuando Pablo dice palabra de Dios que continúa operando en ustedes los creyentes. Digo, me gusta mucho porque la palabra no solamente estuvo en el origen de la fe de estos hermanos, sino que todos los días esta palabra de Dios sigue haciendo sentir su energía. Bueno, dije energía, porque el texto en griego dice así, es palabra de Dios que energeitai, energía. Y en las traducciones en español dicen que opera, que mete fuerza, que le mete fuerza por dentro a los creyentes, que energiza a los creyentes, traduciría yo literalmente, energeitai. Palabra de Dios que permanece viva y operante, energeitai, en ustedes, que le abrieron el corazón a Dios por la fe, ustedes los creyentes. Hay entonces una gran novedad. Aquel primer soplo creador y aquella primera palabra de Dios creadora continúa obrando, continúa actuando en el anuncio del Evangelio que hace presente a Jesucristo vivo y resucitado con el poder del Espíritu. Y quien lo escucha, quien escucha este mensaje, quien escucha esta palabra, experimenta el poder de Dios. En la carta a los Hebreos hay otra frase. Nos la sabemos de memoria. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Corta más que el cuchillo más afilado de tu cocina, podríamos decir. Viva y eficaz. De nuevo vuelve sobre una palabra que es viviente. No es una palabra muerta. No es una letra muerta, como dice Pablo en la 2 Corintios capítulo 3, que mata. No es letra muerta que mata, no. Es palabra viviente que vivifica, pero que tiene una eficacia, que cuando entra mueve por dentro. Y de nuevo aparece aquí el término energés, energía. Energés kai tométeros. Es una palabra enérgica. Pues mis queridos amigos, esta es la gran diferencia de la predicación cristiana. Una predicación que tiene efecto. El punto clave es que lo que se anuncia se realiza. Es su capacidad de transformarle la vida a uno cada vez que la escucha. Lo que el Señor me dice que hacer, Él lo realiza. Y cuando nuestra palabra está mediada por la acción del Espíritu, siempre hará maravillas. Y en esto, ojo, cuántas predicaciones o cuántas palabras, inclusive en ambiente religioso, escuchamos nosotros. Y hay que tener cuidado, porque escuchamos tantas palabras que a veces no nos mueven, no nos hacen ni cosquillas. A mí me gusta mucho la comparación que hace un padre de la iglesia. Los padres de la iglesia, por cierto, son estos pastores y escritores y místicos de los siglos segundo
al quinto después de Cristo. Estamos todavía en la primavera de la iglesia. Y un padre de la iglesia dice que la verdadera predicación, ojo, la verdadera predicación hace lo que Jesús hizo en las bodas de Caná. Transforma el agua en vino, en el vino del Espíritu. En cambio, una predicación que no se hace con la fuerza del Espíritu, lo que hace es transformar el vino puro en agua. Predicaciones aguadas, que no embriagan, que no llenan tu vida del gozo de Dios, porque no es más que letra muerta, puramente humana. Cuando el predicador habla, hace arder el corazón, porque es Dios quien habla. Y de esto precisamente da testimonio Juan Bautista. Juan Bautista, cuando se presenta a sí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 19 al 22, ahí tenemos una primera presentación de él. Él dice, yo soy, cuando le preguntan, ¿y tú quién eres? Le preguntan 3 veces. A la tercera, da con el punto. ¿Tú quién eres? Y él dice, yo soy la voz. Bonito esto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Esta frase, que además está citando la profecía de la consolación del capítulo 40 de Isaías, yo soy la voz que clama en el desierto, tiene aquí un énfasis, un subrayado particular. Y mucho más en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del Verbo, de la palabra que se hizo carne. Yo soy la voz, pero Él es la palabra. Así lo parafraseó una vez el gran San Agustín. Juan Bautista estaba diciendo, yo soy la voz, pero la palabra no soy yo. Ni es mía ni no soy yo. La palabra es Él. Es decir, yo soy el canal, como las tuberías, ¿eh? Yo soy el canal por el cual pasa el agua. El agua, que es lo que importa, es la palabra de Dios. Yo soy la voz, Él es la palabra. No solamente podríamos compararlo con esta imagen de voz, palabra, o la imagen del agua que corre. También tenemos la imagen preciosa del fuego. Del profeta Elías, nos dice el libro del Eclesiástico, en el capítulo 48, versículo 1, que cada vez que predicaba, transmitía el fuego del Señor. Mírenlo. Libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1. Surgió como un fuego el profeta Elías, cuya palabra ardía, cuya palabra quemaba como antorcha. ¿No, no nos suena familiar esta imagen de la lengua, de la palabra el profeta, y el fuego? ¿No nos suena familiar? Lengua, palabra y fuego. Pues claro, Pentecostés. Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos, los que estaban en el cenáculo. Lo de Pentecostés fue la primera gran experiencia de predicación cristiana, llena del Espíritu y capaz de transmitir el fuego apenas comenzaron a hablar. Lo voy a retomar dentro de un momento, ahora cuando esté llegando a la conclusión. Sobre esto del fuego, tenemos otra palabra linda, Jeremías. Jeremías. El profeta Jeremías, él nos cuenta su experiencia como predicador, valiéndose de la imagen del fuego. Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como el fuego, oráculo del Señor, y como martillo que hace añicos la roca. ¡Wow! ¡Wow! Un fuego que es capaz de derretir las rocas. Y este mismo profeta Jeremías nos cuenta muy testimonialmente que esta palabra lo quemaba por dentro primero a él. Y por eso dice en Jeremías 29, otra de mis frases preferidas,
que me ayuda a mí a entender mi experiencia en el Señor. Él dice así: era tu palabra como fuego ardiente que no podía contener. Me quemaba hasta los tuétanos. Entonces, ¿quién es el predicador? ¿Quién es el servidor de la palabra para las comunidades, para todo el pueblo de Dios? Lo sintetizo con una frase del mismo Jeremías que acabo de citar. Es aquel que es boca de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Es aquel que es boca de Dios. Por su boca pasa la palabra de Dios, pero también la ruaj, el soplo del Espíritu. Cada vez que uno habla, si yo me colocara la mano aquí cerca de mi boca, yo sentiría el fresquito, el soplo. Palabra y viento, dabar y ruaj, palabra de Dios y soplo del Espíritu. Y este predicador es el hombre de la palabra eficaz, el hombre y la mujer, de la palabra generadora, de la palabra fecundante, de la palabra de esperanza, de la palabra que trae cambios, la palabra que abre horizontes y caminos. Y como tal, es un restaurador de vidas. Y esto me lleva ahora, en un segundo momento, a observar a Jesús. El modelo de la predicación de la palabra con poder no es otro que el mismo Jesús. Él es la palabra definitiva de Dios, porque Él no es un profeta más, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y nos encontramos con un texto que yo quisiera traer en esta tarde para consideración de ustedes. Jesús es el gran modelo de la predicación con poder. Después, en el capítulo 4, vámonos al capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Ya había pasado la predicación de Jesús en Nazaret, que había empezado bien, pero al final lo echaron. ¿Se acuerdan? Lo llevaron hasta el barranco y por un pelito no lo mataron. Ahora estamos en Cafarnaúm, donde pasa todo lo contrario, donde a Jesús la gente más bien le va a decir: no te vayas, quédate con nosotros, todo lo contrario. Pero en Cafarnaúm, en la sinagoga, Jesús dio un ejemplo, nos dio el paradigma, nos dio el referente de lo que es la predicación con poder, que es característica de su predicación y la de todo misionero cristiano. ¿Qué ocurrió aquel día? En la sinagoga, no sabemos qué fue lo que Jesús dijo. El narrador de Lucas, vea, queda calladito frente. ¿Cuál fue el texto que Jesús leyó? En Nazaret sabemos, en Cafarnaúm no sabemos. ¿Cuál fue el texto bíblico que leyó? Ni cuál fue su predicación, su homilía, su comentario, nada. Solo sabemos una cosa, que en ese mismo lugar, donde cada sábado se proclamaba la palabra de Dios, había un endemoniado. Había un endemoniado. Y esto es una cosa muy curiosa. Yo les pido que lo investiguen. Averígüenlo bien porque es bien interesante. ¿Qué hacía el demonio dentro de un lugar sagrado? En el mundo antiguo, y por eso es importante estudiar el tema, no tenemos textos donde se diga que el demonio o el maligno entra en los lugares consagrados a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios y el mal son como agua y aceite. Y el demonio no se mete. El demonio le tiene miedo, no entra a lugares sagrados. Y alguno me puede decir: ¿cómo no, Padre Fidel? Allá en ese mismo capítulo 4, al comienzo, en los versículos 1 al 13, se nos dice que el diablo llevó a Jesús hasta el pináculo del templo. Sí, el pináculo, lea bien, el pináculo. El pináculo no está dentro del templo. Es un rinconcito, una esquina
que da, es la parte más alta del templo, que da, mira hacia abajo, a uno le da vértigo, ahí está el torrente Cedrón. Tírate, en bombitas. Ese es el pináculo. El diablo no estaba dentro. El diablo no entra en lugares. No entraba en lugares sagrados. Y sin embargo, aquí estaba. ¿Qué hacía el diablo en un lugar donde la gente lo que va es adorar a Dios? Donde la gente va a alabar a Dios. Donde la gente va a escuchar la palabra de Dios, que lo que le va a decir es que se porten bien. Al demonio eso no le interesa. Y sin embargo, ahí estaba. Recuerdo una vez que estaba explicando esto delante de un pastor de la iglesia, era un cardenal, y yo estaba hablando de esto, dije, pero ¿cómo es posible que en un lugar sagrado, donde la gente se reúne para orar, esté metido dentro el demonio? Me dijo, Padre Fidel, no ha visto nada, me dijo. Ya, no me cuente más, dejémoslo así, su eminencia, le dije yo al señor cardenal. Pues resulta que cada sábado, miren el detalle, cada sábado en esa sinagoga se proclamaba la palabra de Dios. Y el diablo ahí sentado, el endemoniado, el poseído, ahí sentado. Se echaba fresco con la Biblia. Bueno, la gente no tenía Biblias, pero digamos, escuchaba la palabra de Dios, se daba la paz con el vecino, levantaba los brazos en oración. Y los predicadores se desgañitaban y se desgañitaban. Y el demonio ahí sentado. Cambien de vida. Y la gente seguía igualita, igualita. Y aquel día llegó Jesús y todo fue diferente. Todo cambió aquel día. Entró Jesús y con su sola palabra el demonio salió corriendo. Y la gente tomó nota. La gente se dio cuenta. Esa fue la gran predicación de Jesús. No sabemos, repito, no sabemos el texto, no sabemos cuál fue su comentario. Simplemente sabemos que abrió la boca, afrontó al endemoniado que estaba allí y la gente dijo, oh, esta palabra tiene autoridad y poder. Versículo 36. Capítulo 4, versículo 36 del Evangelio de Lucas. Esta palabra tiene autoridad y poder. Tis hologos jutos. Jotien etsusia kaitiname. Tiene autoridad y poder. Si la gente, después de una predicación, sale igual, nosotros nos pareceremos a los fariseos, que cada sábado en la sinagoga predicaban la palabra, pero no había cambios. Si nosotros, cuando abrimos la boca, dejamos que sea el poder del Señor el que se exprese y la gente experimente cambios en su vida, entonces habrá sucedido lo que pasó ese primer día en Cafarnaúm. La palabra tiene autoridad y poder. ¿De qué sirve ir cada domingo a la Eucaristía? Como el endemoniado, que seguía siendo un diablito. Y cada sábado volvía a rezar, pero seguía siendo diablito. Si la palabra de Dios no te cambia, algo no está funcionando aquí. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender por dónde va la cosa? Y Jesús es el modelo de esta predicación. Su palabra. Él no se extendía en grandes exposiciones. Sal fuera y para afuera y ya. Esa es la palabra de Dios viva y eficaz. Operante, como dice Pablo. Viva y eficaz, dice la carta a los hebreos. Y este mismo Jesús sale de la sinagoga y llega a la casa de Pedro, y allí está la suegra, la toma de la mano y la levanta con su palabra. Y muchos enfermos van a seguir siendo sanos. Pero si miramos el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Lucas, vemos cómo se confirma esto. Capítulo 5, versículos 1 al 11 de Lucas, solo para que veamos la importancia de esto. Pedro, según Lucas, ya había visto a Jesús en su propia casa.
porque después de la salida de la sinagoga había ido a su casa y curó a su suegra. Esto según Lucas, según Marcos no. Según Marcos es al revés, la vocación es antes y la ida a la casa es después. Según Lucas, primero estuvo en la casa y después lo llamó. Pedro ya sabe del poder de la palabra de Jesús. Y están ahora a la orilla del lago. Jesús está enseñando la palabra a la multitud, a una inmensa multitud. Jesús se siente de repente muy apretujado, había mucha gente, y entonces le hace un guiño a Pedro, que estaba lavando las redes. Oiga, ¿me presta la barca? Y Pedro se la prestó. Jesús se sube a la barca, se distancia un poquito, y la barca es el púlpito desde el cual predica Jesús a toda la gente que está a la orilla del lago. Mientras Jesús predica, Pedro está ahí, está oyendo. Y ya van 2 veces que escucha la palabra de Dios. Cuando termina Jesús su predicación, Jesús le dice a Pedro, muy bien, no vuelva a la orilla, más bien eche para adentro. No me saque del agua, más bien vámonos para adentro. Vámonos a pescar. Y Pedro le dice, Señor, pasé toda la noche intentando pescar. Mira que las redes están vacías. Las estoy lavando no sé ni de qué, porque no están limpias. Vinieron sin nada. Y Jesús le va a decir a Pedro, oye, rema mar adentro y echen, lo dice en plural, no solamente él, y echen las redes para pescar. ¿Y qué dijo Pedro? En tu palabra echaré las redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. En tu palabra, en el poder de tu palabra. ¿Y qué pasó con el poder de esta palabra? Inmediatamente las redes se llenaron. Tanto así que dice que hasta la barca, los peces, claro, comienzan a jalar casi un día en la barca y vinieron los compañeros de la otra barca y también casi la hunden. Pedro, el primer día de su vocación, fue testigo del poder de la palabra de Dios. Y el Señor al final lo va a llamar a ser pescadores de hombres. No a recoger peces, porque pescar es matar. Sacar el pescado se muere fuera del agua. El texto dice para sacar vivos, para rescatar del mal. El mar es como el mal. Para sacar, para salvar. Qué bonito esta acción salvífica, liberadora, rescatadora, para salvar. Pero lo hará siempre con el poder de la palabra, como lo experimentó aquel día. En tu palabra echaré las redes. Cada vez que yo voy a comenzar una predicación, yo hago 2 cosas, todos los días, cada vez que voy a empezar una predicación. Primero, yo les digo la verdad, yo siento mucho susto. Yo en este momento aquí estoy muerto del susto, de aquí a hablar delante de los hermanos de Honduras, no se imaginan el susto que siento. Pero yo siempre le digo al Señor, Señor, yo preparé, yo tengo mis anotaciones, yo tengo lo que creo que debo decir. Pero en este momento yo renuncio a lo que yo quiero decir para que seas tú el que hable por mi boca. Y la segunda cosa que hago es orar por las personas que tengo al frente. Ustedes oraron por mí hace un rato, pero sepan que yo estaba orando por ustedes, para que el Señor abra los corazones y reciba cada uno la palabra que Dios tiene para sí. Y cada uno pueda sentir en esta tarde la fuerza vivificante de la palabra de Dios, que es una caricia de Dios cada vez que llega a nuestro ser. A mí eso me ha ayudado mucho. Y yo siempre repito ahí, en tu palabra echaré las redes. Y este Pedro, que experimentó el primer día el poder de la palabra del Señor, lo volverá a experimentar el primer día de la misión de la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, cuando la comunidad está llena del Espíritu Santo, la gente corre de toda Jerusalén para preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y claro, las interpretaciones se dividen, ¿no? Algunos dicen, no, es que están borrachos. Pero ¿cómo puede estar borracho una persona a las 9 de la mañana, a menos que sea un alcohólatra, un alcohólico anónimo? Pero la gente preguntó, ¿cuál es el significado de esto?
Pedro responde a la pregunta. Ah, no, lo que pasa es que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, se ha cumplido lo que profetizó Joel. Y entonces y dice que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Y cuál es el Señor? Y prum, les anuncia a Jesucristo. Y al final, la gente vuelve a hacer otra pregunta. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Atención con esto. La primera predicación en el día de Pentecostés, la primera predicación de la iglesia, la primera predicación cristiana por boca del apóstol, ya no por boca de Jesús, sino del apóstol, lleno del Espíritu Santo, comienza con una pregunta y termina con una pregunta de parte de la gente. La gente al principio pregunta, ¿qué significa esto? Hechos 2:12. Al final la gente pregunta en Hechos 2:37, ¿y entonces qué tenemos que hacer? ¿Y qué fue lo que operó el cambio? ¿Qué fue lo que operó el cambio? Pues nada más y nada menos que gracias al Espíritu, esta palabra atravesó el corazón de todos los oyentes. En el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos generalmente se traduce, les compungió el corazón. O literalmente les atravesó el corazón. El Espíritu Santo estaba obrando en el predicador Pedro y estaba obrando en el oyente, en todos los oyentes. La verdadera predicación según el Espíritu atraviesa el corazón. Y esto nos suena familiar, porque quien viene leyendo Lucas recordará en el Evangelio, en el capítulo 24, versículo 32, cómo termina el camino de Maús. Cuando los discípulos reconocen al resucitado, se miran unos a otros y dicen, oye, ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Es lo mismo. Lo que hacía el resucitado con los discípulos de Maús, lo sigue haciendo a través del servidor de la iglesia todos los días. Todos los días. Termino con esto. En nuestros labios, el Espíritu Santo ha puesto una palabra. Y nosotros estamos llamados a ser la boca de Dios. Predicar es darle voz al Espíritu Santo. Y este Espíritu y su palabra son una fuerza creadora. Pero quiero dejarles esta tarea. Y se los digo con mucho cariño de hermanos. Es más, se los suplico de rodillas. Para poder servir la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios queme el corazón del pueblo, tú tienes que dejarte quemar. Como le pasó al profeta Jeremías. Esta palabra me quema y no la puedo contener. O como le pasó a Pedro, ardiendo en el fuego del Espíritu en Pentecostés, quemó, hizo que sintieran el ardor, el fuego, todos los que lo oían. Si yo no me dejo quemar por la palabra no puede llegar a otros. Somos personas que arden en el Espíritu y por eso cuando abrimos la boca, contagiamos. Yo siempre le digo a mis hermanos sacerdotes, pónganle mucho cuidado, mis queridos hermanos sacerdotes. Yo siempre se los digo. Padre Víctor sabe que ya me ha escuchado. Pónganle mucho cuidado a la predicación. Porque nosotros decimos somos los servidores de la palabra de Dios. Servimos el pan de la palabra. Y yo digo a veces, ¿cuál pan? Lo que servimos son galletas, galletas, ¿cuál pan? Para que la palabra de Dios realmente alimente al pueblo, tú tienes que hornear ese pan, hornearlo en el corazón orante. Y eso es lo que llamamos la lección divina, la lectura orante de la palabra. Si tú no haces la experiencia de esa palabra en la oración y llenándote del Espíritu. Por eso la lección divina siempre empieza con la súplica del Espíritu. Se vive en el Espíritu y termina al final en el Espíritu, que es el único que puede encarnar la palabra. Como lo hizo en el vientre de María, también lo hace en nosotros.
No le demos al pueblo de Dios galletas, démosle pan. El pan sabroso de Dios que alimenta, que nutre, que sacia y que es delicioso. Y para que este pan sea pan, hay que hornearlo en el corazón orante, en el fuego del Espíritu Santo. No hay otra manera. Y el pueblo de Dios será sencillo, pero tonto no es. La gente en las parroquias, en las comunidades, en los grupos lo sabe muy bien. Saben cuándo yo estoy hablando, desde lo último que leí, o estoy tratando de generar admiración o aplauso, porque leí en internet o un libro o una cosa, y cuándo estoy hablando de este Dios. La gente lo diferencia, la gente lo sabe, porque se da esa sintonía en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 32, Pablo da la última recomendación a los predicadores de las comunidades que él fundó. Y esta es también mi recomendación y mi envío a ustedes en esta tarde. Dice Pablo, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y conceder la herencia a todos los santificados. Hechos 20:32. Ojo, que aquí Pablo hizo un cambio. Normalmente cuando uno lo envían a la misión, le entregan la Biblia, ¿verdad? Te colocan la Biblia en la mano y te envían. Pablo no hizo eso. Pablo lo que dice es, yo no les entrego la palabra. Yo los entrego a ustedes a la palabra. Ustedes son los que son entregados a la palabra, porque la palabra los agarra, porque la palabra los dirige, porque la palabra los guía. Los encomiendo, los entrego a Dios y a la palabra de su gracia. Permítame terminar con mucho gusto en esta tarde con esta frase de San Gregorio Magno, un gran doctor de la Iglesia que murió en el año 604 después de Cristo. Él decía así a los predicadores, a los servidores de la palabra que vivían en Roma, en el Celio, donde él vivía, desde donde él expandió una gran misión por toda la Iglesia en el fuego del Espíritu. Decía, hablaré de todo lo que la espada de la palabra de Dios, por medio de mí, llegue a atravesar el corazón del prójimo. Hablaré de forma tal que la palabra de Dios resuene incluso en contra de mí cada vez que pase por medio de mí. Amén. Bueno, mis hermanos, me sentí mucho más tranquilo cuando escuché al padre Fidel decir que se aterraba cuando predicaba. Entonces no está mal que yo esté aterrado en medio de este grupo de expertos aquí presentes. Eh, Espero que haya sido de gran provecho este espacio. Creo que lo quise compartir con ustedes, que lo viéramos acá en vivo, porque si les decía, está subido en el aula, mírenselo, lo postergamos. Siempre lo postergamos por otros temas. Entonces, qué genial que podamos tener la oportunidad ya de verlo hoy. Nos vamos con ya algunos contenidos asumidos no solo en la mente, sino en el corazón, como a mí me gusta decir, nuestro proceso en Dios, si bien es cierto que se alojan muchos conocimientos en el cerebro, pero se consume, se planifica en el corazón, en nuestra vivencia cristiana. Antes de despedirnos, porque como les comenté, el encuentro de hoy va a ser bastante corto, el recordatorio insistente del aula virtual. Quienes no hayan podido ingresar al aula virtual, por favor, no pierdan la oportunidad. Ángela Ortiz levantó la mano. Ángela, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Buenos días. José Andrés, en la charla del padre Fidel, él habla de dos palabras, Rúa, espíritu, y palabra tabar. ¿Tú me podrías decir cómo se escribe esa palabra tabar? Rúa ya la conozco, cómo se escribe, pero tabar no, no, Pues no, no digamos la que en el escuché. español
lo voy a escribir aquí en el, bueno, lo he visto, como lo he visto, es así tal cual, D-A-B-A, sé que lleva una, a ver, ¿cómo es? Lleva una H, bueno, creo que es como se escucha con una H intercalada en el español. Ah, Sí, es Dabar, no Tabar, sino Dabar. Dabar, sí, sí, Ah, ok, listo. sí, sí, sí. Gracias. Bueno, les decía y le insistía en el tema del aula virtual. Por favor, pasen por allí. Hay muchos contenidos, los pueden guardar para ustedes. Y por favor, la asistencia. Voy a revisar por aquí si Manuelito ya nos la compartió. Si no, se las comparto yo en cuanto finalicemos. Ahí está, ahí está. Ya compartió la asistencia en el grupo de WhatsApp. Pueden pasar por allí para diligenciarla o si no, en el aula virtual pueden hacerlo también directamente. Recuerden el trabajo juicioso autónomo que tenemos durante la semana de revisar los videos y los contenidos con los predicadores o formadores invitados que siempre tenemos con nosotros en el curso. Y no sé si hay alguna duda más metodológicamente hablando, no tanto en el contenido de la enseñanza, sino en la metodología del curso. ¿Se está haciendo difícil algo? ¿Se está, no sé, se me está haciendo imposible conectarme los sábados? Algo que les surja o que les inquiete en este momento. Si no, así, bien. Súper, súper, me alegra mucho. Listo, esa es la tarea pendiente entonces. Pasemos por la asistencia y juiciosos pendientes de cualquier información que Manuel nos comparta durante la semana. Ahí está John. John, adelante. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Hay algo que en los videos del Padre y nos reitera nuevamente en este video que nos presentaste hoy, es el tema de la lección divina, ¿sí? Sé que hay 4 pasos que él nos enseña y que tal vez inclusive él en sus videos dice que utiliza ese método de la lección divina cada vez que sube sus videos. Pero sí quisiera como avanzar un poquito más, algún consejo de este método de la lección divina para tener en cuenta en la predicación. ¿Qué nos podías decir? Bien. Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia personal con la meditación de la palabra de Dios. Si quieres, guarda también la pregunta para el Padre cuando lo tengamos con nosotros, para que él te cuente de su experiencia particular. Los pasitos. El primero de los pasitos es la lectura como tal del texto, es qué es lo que está diciendo el texto. El segundo de los pasitos es la meditación de ese texto. Por eso yo creo que no hay un número técnico de veces para volver sobre la lectura de los textos. Entonces leemos, meditamos sobre ese texto, es además de qué dice el texto, qué me está diciendo el texto. Como tercer paso, a ver, por eso les digo que mi experiencia puede ser diferente a la experiencia de otros. La contemplación del texto. Luego entonces de que me he puesto a leer, de que he meditado, qué puede querer decirme, me quedo aún contemplándolo. Y por eso les decía yo temprano, lo puedes contemplar mirándolo, lo puedes contemplar no mirándolo, sino más bien haciendo audible eso que más te ha tocado. Como cuarto paso, ciertamente la oración que te va a llevar a un compromiso frente a esa lección. Es como yo habitualmente la realizo para la preparación de alguna enseñanza, para la propia experiencia o vivencia. Si bien sí sé que hay distintas formas y tradiciones y experiencias. Bueno, espero que te haya podido ayudar de alguna manera, John. Sí, sí, señor, muchas gracias. Esperemos
nos encontremos pronto con el Padre Fidel y nos ayude a Sí, profundizar. sí, ciertamente que esa debe ser la ganadora, la forma del Padre. Y todos que querremos escuchar cómo Fidel Oñoro pues hace para saborear un texto antes de trabajarlo más a profundidad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, si no hay por allí alguna otra inquietud, alguna otra... Tengo una pregunta que hacerle. Rosa, te Acá escucho. para poner la asistencia de cuatro. Ahí, sí, sí, tengo una preguntita. Sí, adelante. Para marcar la asistencia hay 4 preguntas que hay que responder. ¿Hay que responderla ahorita? ¿O se puede No, responder la después? Porque todavía no he asistencia leído el Evangelio. tienes a lo largo de tienes a lo largo de la semana para realizarla. Pero como siempre les digo, si estamos ya sentados en el asunto, pues vamos a hacerlo ya. una vez. Aquí se las comparto en el Pero chat habría que también. responder esas 4 preguntas. Sí, porque además de saberse presentes, una manera de saberse presente es que hayamos asumido algo de lo que hemos escuchado. Esta asistencia, más que evaluar si cuánto de conocimiento pues tengo yo ya en la cabeza, es cuál va siendo mi experiencia y de qué manera puedo yo responder eso. Si tenemos un diagnóstico de cómo van ustedes evolucionando, de cómo van ustedes creciendo también en el conocimiento. Entonces no se sientan como aprisionados en que tengo que contestarla bien porque si no voy a ser corchado. Contéstela luego de haber escuchado esta magistral presentación del padre. Y eso también nos ayuda. Bueno, tal vez hay debilidad un poco en esto, vamos a reforzar tal vez en esto otro. Por ese lado, Rosita, con mucha tranquilidad. Ok, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno. Sí. José, si me Señor. permites un poco, soy el padre Fernando Aguilar. Gusto, padre. A la pregunta que decía John sobre la lección divina. Sí, creo que es importante que, pues no sé, también como tú comentabas, compartir un poquito mi experiencia de la lección Con mucho divina, gusto, padre, claro. que le vaya ayudando a él y a todos en esta relación con la palabra de Dios. Ciertamente se comienza con una pregunta: ¿de qué trata el texto? ¿Cómo podemos saber de qué trata el texto? Hay que ver como el contexto de este pasaje, de esta palabra. Lo que está antes, lo que está después, cómo ubicarlo dentro del mismo texto, el pasaje. ¿De qué trata? Entonces se hace esta lectura, digamos una primera lectura, para adentrarnos un poquito de lo que está tratando. Vendría después una segunda lectura para recordar aquello de lo que fue quedando en la primera lectura que se hizo. E inmediatamente después yo lo que hago es, voy como subrayando las palabras, las frases, las ideas que van como sosteniendo todo el texto. Una vez que ya vi, por ejemplo, de qué trata, y cuando se trata de responder esta pregunta, a veces puedo hablar de varias cosas, a veces puedo hablar de una sola. Entonces, como que enfocarnos en un solo punto, porque a veces un pasaje puede hablar de muchos temas, pero podemos enfocarnos en uno. El segundo paso, ¿qué me dice? ¿Qué me dice esa palabra? En mis circunstancias, aquí y ahora, a mí, en lo que estoy viviendo, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me hizo pensar? ¿Qué es lo que me hizo reflexionar? Es como si la palabra me estuviera
a mí personalmente cuestionando. Yo qué tanto me identifico con la palabra, qué tanto se está realizando en mí o qué tanto no, porque así como puede haber luz, puede haber sombra. El tercer paso, ¿qué le digo yo a Dios? Una vez entendido el texto, lo que me dijo, ¿qué le digo yo a Dios? Y allí en la respuesta a Dios, pues son variados. O puede ser acción de gracias porque lo estoy viviendo, lo estoy llevando a cabo, o puede ser de perdón porque me doy cuenta que no estoy haciendo lo que tú, Señor, me estás pidiendo. Puede ser también de ayuda. Ayúdame, Señor, para practicarlo, para vivirlo. Aquí va a ser dependiendo lo que nos dijo en el segundo paso. ¿Qué le digo ya a Dios? Y es ahí como el momento de la oración. Alabarlo, darle gracias por la palabra, pedir al Espíritu Santo que me ayude y me ilumine. Y el cuarto paso, ¿cómo voy a poner en práctica esta palabra? Es decir, ya entendí lo que, ya medité lo que me dijo, ya le dije a Dios lo que movió en mí esa palabra. Ahora, ¿cómo voy a poner en práctica esa palabra? Y es ahí donde se concreta, en esta semana, en este día, en este tiempo, y hasta lo puedo anotar, alguna acción concreta que la palabra iluminó. Yo lo trato de hacer, eh, hay que preparar la predicación todos los días. Entonces, pues más o menos este ejercicio se lleva así muy simple, 1 hora aproximadamente. Pero, digamos, dependiendo el tiempo también de los hermanos, pues yo creo que media hora es un buen momento para cuando no le damos el mayor tiempo a la palabra, como lo explicaba el padre. Nosotros los sacerdotes hemos de dedicarle bastantito tiempo a este servicio de la palabra, que es predicar de lo que el Espíritu quiere comunicar a los fieles. En mi caso, también le digo, Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres comunicar a través de mí para llevarle a los fieles? Como decía el Padre, ¿no? Darles pan, ese alimento que los nutre en su vida espiritual y no se vayan pues vacíos, como que, pues el padre habló muy bonito, pero ¿qué dijo? Pues quién sabe. Creo que no debemos de llegar ya a esa situación. Entonces, en el cuarto paso, ¿cómo voy a ponerlo en práctica? Y y eso sería como mi experiencia un poquito para iluminar a John en lo que preguntaba y esperamos también el aporte del padre Fidel. Eso sería, José Andrés. Gracias. Padre, muy amable, muchas gracias. Valioso aporte, al igual que el suyo. Si cualquier otra persona quiere brindarnos también su experiencia y su aporte, este es el momento. Así salimos todos bien iluminados el día de hoy. Buenos días, yo quería agradecer al Padre que acaba de explicarnos la lectura y la reflexión de la palabra. Muchas gracias, Padre, por su alcance, muy claro, muy sencillo. Ya seguramente todos lo hemos escuchado alguna vez, pero qué lindo es desde el testimonio de lo que usted vive día a día. Creo que nos enriquece a todos. Muchas gracias, Padre. Para la Y gloria. José Andrés, buenos días, Estamos empujando juntos el carro. Una consulta, yo no sé si ya hay fecha para el encuentro con el padre Fidel. No, María del Pilar. Digamos que me atreví a decirlo porque sé de la valía que el Padre nos puede nutrir. Ojalá Manu no me vaya a regañar, pero sí, yo creería que podemos ahí esta semana sentarnos y intentar a ver si se puede modificar alguna fecha para incluir al Padre Fidel. Sí, porque es tanta la riqueza que él nos comparte y todos hemos entrado un poquito emocionados esperando el encuentro que supuestamente iba a ser hoy. Sí, Y, sí. y bueno, la riqueza del Padre, pues es una gracia de Dios
él comparte y también lo que él ha aprendido, ¿no? Sería muy valioso tenerlo entre nosotros. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Aprovechando que ya entramos en calor aquí en familia, pues. Hagamos la tarea juntos. Mira, lo que José Andrés, mi nombre es Brenda, de Perú, lo que dijo la hermana anterior es muy cierto. Creo que debemos aprovechar que Padre Fidel, bueno, sabemos las dificultades y nadie está libre de estas cosas, de estos accidentes, y que a veces uno se programa con tanta entrega, con tanto amor como lo hace el Padre, porque cuando él predica, cuando él forma, es no es él prácticamente, sino es el Señor, es el que nos está hablando y llega a nuestros corazones. Le digo porque muchas veces él ha venido acá a Perú y lo hemos escuchado y hemos tenido la gracia de poder estar allí en esas disertaciones que él ha hecho. Y hay veces que también lo ha hecho para sacerdotes, pero como nosotros somos intrépidos también, entonces nos hemos camuflado también entre los sacerdotes, ¿no? Los laicos. Santo Dios. No podemos desaprovechar esa visita que a veces vienen, así como el Padre Fidel, no de sacerdotes que son muy estudiosos, que tienen la experiencia y esas vivencias lo quieren transmitir, porque se nota que el Padre Fidel quiere dar, quiere formar, entonces él es un formador nato. Entonces, y lo hace con tanto amor, la verdad es que sería que lo vuelvan a programar. Obviamente, si, no sé si todos están de acuerdo, pero si es que es una semana más, yo creo que vale la pena. Vale la pena una semana más de lo que se había programado este diplomado, porque en realidad desaprovechar esos momentos de tenerlo presente al Padre Fidel, es algo que nos va a quedar con ese sabor en la boca, ¿no? Como que te voy a dar el caramelo, pero a la vez no te lo doy. Entonces, ¿no? Entonces creo que sería bueno, ¿no? Y la verdad es que es un excelente formador el Padre Fidel y tiene mucho que enseñar. Gracias. Gracias a ti, Brenda, de verdad. Bueno, esto está quedando grabado para que Manuel también pueda escuchar todas las inquietudes de ustedes y podamos hacer ese ajuste de fechas. ¿Alguien más? Bueno, yo agradezco mucho esa oportunidad que nos dan, ¿verdad? Cada uno de ustedes, ese privilegio, ¿verdad? De poder escuchar la voz del Espíritu Santo a través de ustedes, del Padre Oñoro, ¿verdad? Que nos gratifican, que nos llena, que nos enseña, que nos instruye. Y es pues el Espíritu Santo que a través de ellos, a través de ustedes, pues nos está formando de una manera, ¿verdad? En que nosotros podamos también a la vez llevar esa palabra a aquellos pues que quieren, que están ávidos de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y que, bueno, que el mismo Dios nos permita, ¿verdad? Poder llegar un poquito a cómo son ustedes, a cómo es el Padre Oñoro, a cómo es el Manuel Tenjo, bueno, todos, cada uno de ustedes, porque uno aprende de todos y, bueno, que Dios nos dé la fuerza para seguir, para continuar. Como les digo, es un privilegio y es un regalo de cada uno de ustedes hacia nosotros el poder escucharlos y poder aprender. Gracias, gracias. Gracias, Suyapa. Sí, José Suyapa es tu Andrés. nombre, ¿sí? José, adelante. Sí, pues primeramente darle gracias a ustedes, al diplomado, y qué gran bendición contar aquí con la asistencia de varios sacerdotes, el padre Fer, veo que es el padre Jairo, muchas gracias, no sé si hay más sacerdotes. Para nosotros es motivante, ¿no? Ver que también la jerarquía, pues en esa humildad, está con nosotros aquí estudiando juntos, y eso a mí me motiva mucho ver, estamos juntos como iglesia, ¿no? Laicos y la jerarquía de la iglesia. Para mí
eso ahorita, pues, como dice, me arde el corazón, solo ver la presencia, me quedo sin palabras y gracias a los sacerdotes por tener esa disposición Y a para uno, estar aquí con nosotros. y Muchas a uno gracias. y a uno que está aquí aprendiendo a acompañar, lo, lo asusta mucho más. No, somos como laicos. Gracias, gracias sacerdotes, que todos los que están aquí, que son sacerdotes, muchas gracias. Para nosotros, yo me siento muy bendecido de estar con ustedes, siento eso en mi corazón. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, agradezco infinitamente a todos, de verdad, por su participación. Vamos a cerrar esta sesión para que tengamos, pues entonces, el tiempo para el resto de los videos, el resto de los trabajos y nuestra asistencia. Gracias a todos. Un abrazo en nombre del Padre Fidel, en nombre de Manuel Tenjo también, de Fabio Camacho, que es quien dirige esta unidad del Centro Fuego Nuevo. Y bueno, de mi persona, un gusto de verdad conocerles. Y bueno, ya estamos pendientes en el WhatsApp. Estoy también a sus órdenes. Estoy allí en el grupo o a través del correo del centro.evangelización@uniminuto.edu. Allí los atiendo con mucho gusto y con mucho cariño. Pasen todos un feliz sábado, un feliz fin de semana y que podamos descansar y reponernos de la Semana Santa los que estuvimos de misión. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias, bendiciones para todos. Dios les bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Dios los bendiga. Sí.